Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridísimos seguidores? Espero que estén rebosantes de energía, con la misma emoción que siento yo hoy. Prepárense porque hoy el tema es jugoso, lleno de misterio y por supuesto drama. Sí, mis amores, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que a pesar del tiempo y de los caminos separados, sigue generando titulares, especulaciones y por supuesto, mucha emoción. Hoy vamos a desentrañar el misterio, analizar cada detalle, y sumergirnos en el último acontecimiento que ha puesto a todos en vilo, el mensaje de ánimo que Kerem le envió a Hande. ¿Qué significa? ¿Hay algo más detrás de este gesto? ¿Podemos soñar con una reconciliación? Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de chismes, teorías y sobre todo, mucho amor por esta pareja que tanto nos hizo vibrar. Así que si son fans acérrimos de Kerem y Hande, si aman las historias de amor con giros inesperados, o si simplemente disfrutan del chismecillo bien sazonado, este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se van a aburrir, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada posibilidad. Y antes de que comencemos con la parte jugosa, no olviden hacer lo más importante, suscribirse al canal. Es gratis, me ayudan un montón y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo y fresquito. Suscríbanse, que es gratis y me dan la vida. Perfecto. Ahora sí, con las pilas cargadas y el corazón latiendo fuerte, arranquemos con el plato fuerte. ¿Qué pasó entre Kerem y Hande? ¿Qué mensaje de apoyo le envió Kerem a Hande? ¿Y qué implicaciones podría tener este gesto en el futuro de esta pareja que tanto adoramos? Vamos a ello con toda la emoción. Como bien saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la icónica pareja de la serie Senkalkam, conocida mundialmente como Love is in the Air, nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable, palpable y mágica. Todos nos enamoramos de Serkan Bolat y Eda Yildiz, pero también, y sobre todo, de Kerem y Hande. Su relación, que en un principio se mantuvo en secreto, se convirtió en una realidad que inundó de alegría y emoción a sus fans. Sus miradas, sus risas, sus gestos de cariño. Todo era perfecto. Era como si el amor de Serkan y Eda se hubiera materializado en la vida real. Sin embargo, como toda historia, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, su relación llegó a su fin. La ruptura fue un shock para muchos, un mazazo para los corazones de sus fans. Nadie lo esperaba. Pero la vida continúa, y cada uno siguió su propio camino. Hande se ha enfocado en su carrera, en su salud, y en sus proyectos personales. La hemos visto brillar en diferentes proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en su carrera actoral, cautivando a sus seguidores con su carisma y profesionalismo, y también ha estado involucrado en diferentes proyectos. Hemos visto su crecimiento, su dedicación y su innegable talento. Pero a pesar de la separación, la conexión entre Kerem y Hande parece no haberse disipado por completo. Los fans más observadores, los que no pierden detalle, han notado señales, pequeños detalles, gestos sutiles que dan pie a la especulación y que nos hacen soñar. Y es precisamente en este contexto donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el mensaje de ánimo de Kerem a Hande. El detonante de todo. ¿Qué sucedió exactamente? Resulta que Hande Erçel ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo una nueva película, campañas publicitarias y otros trabajos que la mantienen muy ocupada. En medio de la promoción de sus proyectos, y seguramente enfrentando el estrés y la presión que conlleva, Kerem le envió un mensaje de apoyo. Según fuentes cercanas, este mensaje fue privado, pero como suele suceder en el fascinante mundo del espectáculo, la información de alguna manera se filtró. Se dice que Kerem le escribió palabras de aliento, reconociendo su esfuerzo, su talento y deseándole éxito en todo lo que emprenda. Un gesto sin duda muy considerado y que demuestra la calidad humana de Kerem. Un verdadero caballero. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de este mensaje? ¿Es simplemente un gesto de cortesía entre dos personas que compartieron una relación importante en su vida? ¿O hay algo más? ¿Es un simple saludo amistoso? ¿O es una semilla que se siembra para algo más?
Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones, que, como buenos fans, nos encanta hacer y de las que disfrutamos tanto. Prepárense para las teorías más locas. Primero, el hecho de que Kerem se haya tomado el tiempo para enviarle este mensaje a Hande, incluso si es de forma privada, es significativo. Demuestra que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y un cariño residual. No olvidemos que compartieron mucho tiempo juntos, tanto en el set como fuera de él. Vivieron momentos inolvidables, experiencias únicas, y forjaron un vínculo especial. Es natural que mantengan una relación cordial, y es bueno ver que se apoyan mutuamente. Eso dice mucho de ellos. Segundo, el mensaje en sí, las palabras de ánimo y reconocimiento son importantes. Demuestran que Kerem valora el trabajo de Hande, su talento y su dedicación. Reconoce su esfuerzo, su pasión y su profesionalismo. Esto puede interpretarse como una señal de admiración y apoyo. Es una forma de decir, te veo, valoro lo que haces y te deseo lo mejor. Un gesto muy bonito. Tercero, y aquí es donde la especulación se dispara, el momento en que este mensaje se hizo público es crucial. ¿Por qué ahora? ¿Fue una filtración accidental? ¿O fue intencional? ¿Alguien quiso hacer ruido? Si fue intencional, ¿con qué propósito? ¿Para llamar la atención sobre Hande, para que se hable de ella, para generar interés en sus proyectos? ¿Para promocionar algo? ¿O para enviar un mensaje a alguien más? ¿O quizás simplemente para generar expectativas? En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, puede ser analizado y interpretado de múltiples maneras. Y es precisamente eso lo que hace que este tipo de historias sean tan fascinantes y nos mantengan pegados a la pantalla. El misterio es lo que alimenta nuestra curiosidad. Ahora, hablemos de las posibilidades. ¿Podría haber una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Se repetiría la magia? ¿Sería como revivir Love is in the air en la vida real? Soñar es gratis. La verdad es que en el amor, todo es posible. Las relaciones son complejas y los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. Ya hemos visto ejemplos de parejas que se separaron y luego volvieron a estar juntas. Hollywood está lleno de ellas. Sin embargo, también hay que ser realistas. La reconciliación no es una garantía, y depende de muchos factores, incluyendo la voluntad de ambas partes, las circunstancias actuales de sus vidas, y por supuesto, los sentimientos que aún puedan existir entre ellos. En este momento, no hay ninguna prueba concreta de que Kerem y Hande estén considerando volver a estar juntos. No hay fotos juntos, no hay declaraciones oficiales, no hay indicios evidentes de una relación romántica. No hay nada que confirme nuestras esperanzas. Pero como he mencionado antes, los pequeños detalles, los gestos sutiles, pueden ser significativos. Una mirada, un guiño, una sonrisa. Todo puede ser una señal. Otro punto a considerar es que ambos son muy profesionales. Saben cómo manejar su vida pública y privada. Son conscientes de la atención mediática que generan, y saben cómo lidiar con ella. Es posible que si estuvieran considerando una reconciliación, prefirieran mantenerlo en secreto, lejos de la atención mediática para proteger su relación, para vivirla lejos del escrutinio público. Esto, por supuesto, es solo una especulación, pero es una posibilidad. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que la química entre Kerem y Hande sigue siendo evidente. Cuando se les ha visto juntos en eventos o en situaciones informales, la conexión entre ellos se siente. Las miradas, las risas, los gestos de complicidad, todo eso no se puede fingir. Es algo que está ahí intrínseco, producto de la relación que compartieron, de los momentos que vivieron, de la complicidad que crearon. La química es innegable. Además, los fans de Love is in the air siguen soñando con verlos juntos de nuevo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial, y la pareja Serkan y Eda conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La idea de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, es algo que muchos anhelan, un sueño hecho realidad. Un Love is in the air en la vida real. ¿Quién no lo quiere? Y por supuesto, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento es muy propensa a crear historias y rumores para generar interés.
La sola idea de que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos es un imán para los medios de comunicación y para el público en general. Es un tema que vende, que genera clics y que alimenta el morbo. Por lo tanto, no sería de extrañar que esta situación se aproveche para promocionar sus proyectos individuales o incluso para generar expectativas sobre un posible proyecto en conjunto. Todo es posible. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que Kerem y Ande sean felices. Que encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas, tanto en el ámbito personal como profesional. Que disfruten de la vida, que sean felices y que encuentren el amor en su camino. Si deciden estar juntos, genial. Que viva el amor. Si deciden seguir caminos separados, también está bien. Que sean felices. Lo importante es que ambos estén bien, que estén en paz consigo mismos y que cumplan sus sueños. Ahora, volviendo a la pregunta que nos hacemos todos. ¿Hay sorpresas en el horizonte? ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué pasará con Kerem y Ande? La verdad no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto. Pero como fans podemos seguir soñando, especulando y analizando cada movimiento. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que crearon juntos. Podemos celebrar su amistad, su complicidad y su legado como pareja en Love is in the Air. Podemos seguir soñando con un final feliz. En resumen, el mensaje de ánimo de Kerem a Ande es un gesto significativo que demuestra el respeto mutuo y el cariño que aún existe entre ellos. Es una señal de que la relación no ha terminado por completo, que aún hay un vínculo. Si esto implica una posible reconciliación, es algo que solo el tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individual, de su química y de la magia que crearon juntos. Podemos seguir creyendo en el amor. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo el mensaje de Kerem a Ande, las posibles implicaciones y las expectativas de los fans. Hemos explorado todas las posibilidades y hemos soñado con el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido. Espero haberlos mantenido al borde del asiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño de Love is in the Air? Compartan sus pensamientos. Quiero leerlos. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.